Bueno, chicos, el día de hoy, como todos los sábados, el día de hoy nosotros vamos a hablar un poco sobre lo que es fractal, fractalidad, vamos a hablar un poco sobre lo que es el falso shock y sobre la direccionalidad. Todo esto sumado a lo que se conoce como liquidez, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, a mí me gusta hacer las cosas todas bien ordenaditas para que los que aprenden de forma visual se les haga mucho más fácil, ¿no? Nosotros hoy vamos a hablar de fractal, vamos a hablar de fractalidad, vamos a hablar de lo que es un falso shock y vamos a hablar sobre lo que es un poco de liquidez. Todo esto va unido, ¿sí? Esto nos va a ayudar a nosotros. Cuando nosotros entendemos todo esto, nosotros vamos a tener lo que se conoce como dirección, ¿sí? No estoy diciendo que esta sea la fórmula, pero ustedes ya se van a dar cuenta por qué esto nos puede dar a nosotros dirección y cómo nos va a ayudar a nosotros a identificar un verdadero o un falso shock, ¿sí? Nosotros vamos a comenzar primero a definir lo que sería, vamos a definir todos los conceptos, vamos a definir lo que sería un fractal. Vamos a tener algo así desde acá hasta acá, ¿sí? Esto que nosotros tenemos aquí, hablando de una estructura o de un movimiento bajista, esto se conoce como fractal, ¿sí? Si en algún momento alguno de ustedes no entiende, apunte por allí y al finalizar la clase de hoy respondemos las preguntas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a entender y vamos a definir como fractal en este caso, para esta temporalidad, este impulso o retroceso, ¿no? En una temporalidad, en este caso, mayor, ¿no? Y la fractalidad nosotros la vamos a ver relacionada a esa temporalidad mayor, pero obviamente en una menor temporalidad. ¿Cómo así, chino? Bueno, esto que nosotros tenemos acá es un movimiento del mercado, porque el movimiento, muy bien, puede ser algo así, ¿sí? Esto puede ser el movimiento, más o menos para que ustedes entiendan. Entonces nosotros vamos a entender como fractal este tramo de aquí hasta acá, ¿sí? Y como fractalidad, nosotros vamos a entender que es en una menor temporalidad ese mismo fractal. Nosotros vamos a tener estos dos puntos, ¿sí? Pero si nosotros lo bajamos a una temporalidad menor, nosotros nos vamos a conseguir con que de aquí hasta acá el movimiento es algo así, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a conseguir. Esto es fractalidad, ¿sí? Entonces ya nosotros entendemos la diferencia entre un fractal y una fractalidad, ¿sí? Esto puede ser muy bien H4 y esto puede ser M15 o M5. Esto puede ser muy bien diario y esto puede ser H1. O esto puede ser H1 y esto puede ser M1 muy tranquilamente. Yo lo que quiero que ustedes entiendan es que cuál es la diferencia entre fractal y fractalidad, ¿sí? Nosotros vamos a tener el fractal que vendría siendo en este caso una temporalidad mayor y en la fractalidad ese mismo fractal o esa temporalidad mayor, digamos de una forma más extendida o a más detalle en una menor temporalidad, una low time frame, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a ver, nosotros nos vamos a conseguir, nosotros vamos a tener lo que es el fractal y vamos a tener lo que es la fractalidad. Ahora, nosotros sabemos que el fractal y la fractalidad vienen siendo básicamente lo mismo, pero a nosotros nos sirve identificar el fractal en una temporalidad mayor. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber y conocer la direccionalidad del mercado para nosotros poder identificar si nosotros estamos frente a un verdadero o estamos frente a un falso shock. ¿Cómo así, chino? Bueno, aquí es donde nosotros vamos a entrar en lo que se conoce como liquidez. Nosotros vamos a tener que la estructura, vamos a asumir que esta estructura de mercado que nosotros tenemos acá es algo así. ¿Sí? Estamos frente a una estructura bajista que me genera movimientos de este tipo, ¿sí? Nada diferente a la realidad. Nosotros sabemos que el mercado quizás no es muchas veces como te lo muestran los libros, sino que es un poco más complejo, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener una estructura de este tipo, asumiendo que estamos frente a una estructura bajista, ¿sí? Y nosotros vamos a comenzar a identificar, en este caso, la direccionalidad. Ahora, nosotros podemos identificar direccionalidad en base a la liquidez. Y nosotros tenemos que saber que existen dos tipos de liquidez, sin enredarnos mucho, porque si ustedes se van a YouTube, se van por ahí, les van a dar 500.000 tipos de liquidez, les van a dar yo no sé cuántas cantidades de nombres, pero nosotros tenemos que entender que existen solamente dos tipos de liquidez. Nosotros vamos a tener dentro de una estructura o dentro de un rango lo que se conoce como liquidez interna y liquidez externa. Tan sencillo como eso, ¿sí? Entonces nosotros en base a esto tenemos que definir cuál es nuestra liquidez y dónde está nuestra liquidez. Nosotros vamos a entender que todo lo que esté por fuera de nuestra estructura, eso recibe el nombre de liquidez externa, ¿sí? Esto es liquidez externa y esto es liquidez externa, ¿sí? Ahora, ¿dónde está mi liquidez interna? Mi liquidez interna es todo el fractal o toda la fractalidad que yo voy a tener por dentro. Y yo ya sé que el precio
para seguir bajando, él tiene que seguir tomando liquidez. Y esa liquidez que el precio toma para seguir bajando son estos puntos que nosotros tenemos acá, que son zonas de acumulación, son equal high, equal low. Y el precio sencillamente sube a tomar esa liquidez para el poder seguir bajando. Entonces aquí es donde nosotros vamos a entrar con la definición de lo que es la direccionalidad en base a la liquidez. Nosotros si sumamos todo esto a lo que conocemos como rangos tradiables, que yo sé que ya muchos de ustedes han visto rangos tradiables y conocen lo que es rangos tradiables, nosotros sabemos que para poder identificar o definir un rango, nosotros tenemos que buscar ciertas cositas en el mercado para poder saber si está finalizando o está comenzando el rango, ¿no? Y sabemos que un rango inicia donde finaliza el otro, ¿no? Para nosotros poder definir eso, nosotros tenemos que saber que el precio va a tomar liquidez, ¿sí? Te voy a poner el ejemplo por acá de inicio y fin de rango. Yo voy a tener un movimiento, algo así, ¿sí? Y nosotros sabemos ya que todo esto, muy bien, es un fractal. A ver, todo esto que yo tengo acá es un fractal en una temporalidad mayor, ¿sí? Y lo que tengo en una temporalidad menor, que es todo el movimiento en zigzag que ustedes están viendo, es la fractalidad. Pero ya yo sé que esto, desde otro punto de vista analítico, esto se conoce como rango, ¿sí? Y yo para poder saber que mi rango ya finaliza, ¿sí? Él tiene que tomar liquidez. Yo necesito identificar esa toma de liquidez, que en la mayoría de los casos ustedes lo conocen o lo identifican con esos cuerpos de vela con mucho desgaste por la parte baja. Porque en muchos casos nosotros estamos quizás en una zona donde muchos están buscando compras, porque es un punto importante, es un punto relevante, ¿sí? Y el precio llega a la zona, rompe la zona, te deja la mecha con el desgaste y a partir de ahí tú te consigues con que el precio comienza a subir, ¿sí? Te consigues con cositas como esta. En este punto, para nosotros ya es válido este cambio de carácter, ¿sí? Porque está precedido por una toma de liquidez, que al mismo tiempo esa toma de liquidez me está diciendo a mí que el rango, en este caso el rango bajista, ya finalizó, ¿sí? Entonces, cuando ya nosotros nos conseguimos con ese panorama, que muy bien lo podemos tener en este escenario que está acá, ojo con esto, nosotros nos vamos a conseguir con algo de este tipo. El precio llega a la zona de demanda, te deja el cuerpo de vela con el desgaste, te toma la liquidez del bloque que tienes quizás en una fecha pasada, por acá, en el pasado, y luego de allí tú te consigues con que el precio comienza a subir, ¿sí? El precio empieza a subir y aquí es donde nosotros nos conseguimos con que el precio se está moviendo en base a lo que conocemos como liquidez. Tenemos un fractal mayor, ¿sí? Y tenemos la fractalidad en una temporalidad menor, que esto puede ser H4, esto puede ser H1, puede ser M15, puede ser M5, M1, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender que mientras nosotros tenemos una tendencia bajista que todavía no ha finalizado el rango, no me ha dado un fin de rango, ¿sí? En este caso, estos puntos que nosotros tenemos acá son completamente válidos para vender, ¿sí? Todo esto es completamente válido para nosotros poder vender antes de que el precio me haga a mí un movimiento como este, ¿sí? Si es que el precio antes de llegar a la parte baja, muy bien vino y me hizo a mí algo así, esta zona es completamente válida para yo vender, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no estoy teniendo una toma de liquidez por la parte baja que me diga a mí, ok, ya hemos finalizado el rango. Dense cuenta como nosotros vamos unificando varias cositas, ¿no? Todo este contenido está en YouTube, en las listas de reproducción de institucional está todo este contenido de lo que les estoy hablando de rango tradiales, de cambios de carácter, de puntos de interés. Entonces, nosotros cuando estamos operando un fractal y nos damos cuenta de que tenemos el final del rango, que en este caso sería toda esta zona, ya nosotros sabemos que el precio se mueve en base a liquidez y que el precio acaba de tomar liquidez, me precede un cambio de carácter, ¿sí? Y a partir de ahí el precio empieza a subir. Nosotros, o la gran mayoría, en estos escenarios, en estos puntos empiezan a buscar ventas. ¿Por qué? Porque, bueno, es una zona bonita y empiezan a decir, bueno, este es un punto fresco, el precio no ha llegado a esta zona y es primera vez que va a tocar y deberíamos de tener una continuación del movimiento. Pero dense cuenta de que nosotros, cuando entendemos todo este contexto del mercado, nosotros no estamos operando quizás como el trader común y corriente que viene y dice, bueno, yo voy a operar o yo opero solamente en M5 o opero solamente en M15, porque quizás esto es de H4 y si tú tienes completamente claro el contexto de H4, ¿sí? Tú muy bien te puedes ir a M15 y ya tú sabes que tu direccionalidad es alcista porque ya tu rango llegó a un final, ya tomó la liquidez, te hizo el cambio de carácter, el precio está subiendo y ya tú sabes que estas no son zonas para vender y que el precio cada vez que se acerca a estos puntos lo que va a hacer es inducirte para que tú vendas, te va a dar un falso cambio de carácter en los puntos de interés para que entonces tú trates de posicionarte por acá y el precio viene y te saca el stop, ¿sí? Yo creo que a más de uno en algún momento le habrá pasado esto, a mí en algún momento también me pasó, muy cuando, digamos, no tenemos el conocimiento porque ya ustedes saben que el conocimiento es poder, ¿no? Entonces, nosotros, en este caso, ya que vamos a identificar, nosotros tenemos que identificar que el precio está tomando liquidez y que el precio para poder moverse toma liquidez. Y ya nosotros sabemos que esto que nosotros tenemos acá es todo un fractal, ¿sí? Y que el precio
el objetivo ahora no son estos puntos, sino que el precio ahora lo que va a hacer es tratar de subir para llevarse su próximo punto o su próximo target, que viene siendo esta zonita que nosotros tenemos acá, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a nosotros a identificar de una forma bastante fácil cuál es y dónde está la liquidez del mercado y hacia dónde se dirige el mercado. Ya a partir de acá nosotros podemos especular que podemos tener aquí sí un cambio de carácter y buscar una actualización de estructura, ¿no? Esta es la forma en cómo nosotros deberíamos de analizar e identificar en el mercado la direccionalidad. Y por esto es que yo el día de hoy quiero explicarles y quería mostrarles esto para que ustedes puedan entender cuándo a nosotros no nos sirve un cambio de carácter. Porque si yo este cambio de carácter que tengo acá lo veo en M5 y esta temporalidad es de H4, yo en M5 muy confiadamente puedo buscar ventas y me va a dar la confirmación de venta y yo voy a proyectar mis ventas, pero lamentablemente el precio me va a sacar ese stop porque yo me estoy convirtiendo en la liquidez del mercado, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, vamos a irnos rapidito, antes de finalizar, vamos a irnos rapidito a ver este mismo ejemplo en el euro, ¿sí? Porque en el euro está bastante clarito, ¿sí? Fácil, nosotros nos venimos y vamos a tratar de identificar, en este caso los fractales. Ojo que yo no estoy diciendo con esto que ustedes tienen que buscar la fractalidad en un semestral, simplemente lo estoy haciendo porque esto es un caso completamente de estudio, ¿sí? Y porque pues aquí tenemos ciertas cositas que yo quiero que todos ustedes puedan ver, ¿no? Para que puedan entender. Denme un segundito, voy a mover esto que tenemos por acá. Vamos a poner por acá que no nos estorbe por si lo necesitamos, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta de que nosotros tenemos en el mercado la unión o el conjunto de cosas que yo les acabo de explicar. Nosotros nos vamos a conseguir con que el mercado o el precio nos va a dar a nosotros una zona importante donde muchos van a estar buscando compras, donde es una zona para buscar puntos de interés, ¿sí? Y yo quiero que ustedes se den cuenta que nosotros en este escenario o en este caso tenemos acá un fractal, ¿sí? Que es este tramo del mercado que viene desde acá hasta acá. Y a su vez esto se convierte o se conoce como un rango operable o un rango tradiable, que viene siendo desde aquí, pues, ¿hasta dónde? ¿Cuándo yo sé que finaliza mi rango operable o cuándo yo sé que finaliza mi rango tradiable? En el momento en el que el precio me toma liquidez, bien sea por la parte, obviamente en este caso por la parte baja, ¿no? Entonces nosotros para este fractal, nosotros tenemos que identificar cuál es el target o cuál es la liquidez externa, ¿sí? En este caso, que el mercado va a ir a buscar, porque ya constantemente estuvo llevándose toda la liquidez interna que teníamos nosotros por acá dentro de toda esta fractalidad que estaba acá, ¿sí? Todo esto que estaba acá. Entonces esto nos sirve a nosotros para poder identificar la direccionalidad. Ya nosotros sabemos que a partir de acá el euro es alcista, nosotros sabemos que a partir de acá el precio nos está tomando liquidez de esta zona que está acá. Si lo puedes ver, el precio te hace como una especie de suelo. Aquí posiblemente tenemos un cambio de carácter en una temporalidad diaria, pudiera ser, vamos a ver si nos dio, ¿sí? Pero fue un falso cambio de carácter, ¿sí? Aquí lo tenemos, ¿sí? Mira cómo lo tenemos aquí, un cambio de carácter. Toma la liquidez de toda esta zona que está acá en una temporalidad diaria y aquí te motiva o te incentiva a que tú sigas comprando, ¿no? Pero esto lo que te generó en sí fue una liquidez a favor de este punto de interés que a la final lo que hizo fue darnos a nosotros el fin del rango tradiable, ¿no? Porque lo podemos definir ya con esta toma de liquidez muy bonita que está acá en esta vela, ¿no? Como se ve el cierre de la vela, ¿sí? Los que no lo pueden ver, ahí está. Entonces ya nosotros tenemos y ya nosotros sabemos que toda esta zona va a estar representada ahora por targets u objetivos a corto plazo que se conocen como liquidez interna. Toda esta zona que está acá es liquidez interna y es una liquidez que a mí no me sirve, digamos, para yo ir a vender, porque esta liquidez interna no son más que puntos estructurales que van a incentivar a la mayoría de las personas a que busquen ventas. Porque si yo bajo y me voy a un diario, nosotros nos vamos a conseguir con que el precio después de que toma la liquidez, date cuenta, cómo él empieza a consumir toda la liquidez interna que nos está quedando. ¿Buscando qué? La liquidez externa, que es la parte que se encuentra fuera de todo este rango, ¿sí? Entonces yo lo que quiero que el día de hoy te des cuenta es que ya nosotros tenemos el conjunto de cositas que podemos identificar en el mercado o conjunto de patrones que el mercado nos da a nosotros para poder saber si nosotros vamos a identificar esos cambios de carácter como válidos para operar o van a ser simplemente el mercado induciéndonos a nosotros a buscar una posición que va en contra de la liquidez que el mercado está yendo a buscar. Cuando el mercado te da escenarios de ese tipo, tú te vas a dar cuenta de que lo que está tratando es de incentivarte a que tú te conviertas en la liquidez, ¿sí? ¿Sí? Porque después de que el precio llega a la zona, digamos que amaga o te incita a que sí va a caer con este retroceso que te da acá, y a partir de ahí te saca el stop con mucha fuerza, y después de ahí, a los que están aprendiendo un poco de liquidez, se consiguen con que, bueno, mira, el precio rompió la zona de liquidez, sí, el punto estructural, y ahora sí va a caer porque me está dando un cambio de carácter. Date cuenta de que estos puntos a nosotros ya no nos interesan, por lo menos no en el euro ni en ningún otro activo que tenga un patrón parecido, o cuando nosotros entendemos o aprendemos a identificar la liquidez en el mercado, porque ya nosotros sabemos que tenemos liquidez interna, ¿sí?
en este caso, con la fractalidad que tenemos acá, que el mercado está yendo a buscar. Momentáneamente, la liquidez interna más fuerte que está yendo a buscar es esta que tenemos acá y esta otra que nosotros tenemos acá, ¿sí? Entonces nosotros podemos especular que después de la toma de esta liquidez interna vamos a tener un buen retroceso, ¿no? Pero date cuenta cómo nosotros ya tenemos clara la direccionalidad del mercado y ya sabemos que estos puntos que están acá a nosotros nos van a generar una reacción, más no nos van a generar un cambio de dirección, porque la dirección del mercado es completamente alcista hasta llevarse eventualmente la liquidez externa que tenemos por la parte alta, ¿sí? Puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro del mercado cuando vayamos a analizar, ya sabemos que tenemos que identificar la fractalidad, tenemos que saber cuál es el fractal, cuál es la liquidez de ese fractal, la liquidez interna cuál es la liquidez externa que el precio va a ir a buscar. A largo plazo, la que nos va a dar a nosotros la direccionalidad del mercado va a ser la liquidez externa, que es la que se encuentra por la parte de afuera de todo nuestro rango tradeable, ¿sí? Se los coloco acá para los que le quieran tomar foto, para los que están tomando apuntes, igual esto lo vamos a subir a YouTube para que ustedes puedan darle el seguimiento, pero nosotros para poder identificar la direccionalidad y poder ir a favor de la misma, nosotros tenemos que saber cuál es nuestro fractal, que nosotros estamos operando una fractalidad, podemos identificar si los choques que el mercado nos está dando son verdaderos o no, y eso nosotros lo vamos a poder definir en base a dónde se encuentre la liquidez, ¿sí? Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros identificamos la liquidez externa, en este caso del mercado, nosotros ya sabemos que siempre por la parte alta o por la zona de oferta nos vamos a conseguir con falsos cambios de carácter. Por lo tanto, lo más recomendable en este caso o en este contexto sería siempre buscar cambios de carácter por la zona de demanda. Es decir, nosotros deberíamos de tratar de buscar siempre compras en este tipo de estructuras porque ya sabemos que la liquidez está por la parte alta. Y en este caso, las zonas de oferta lo que van a hacer para nosotros van a ser trampas o van a ser creaciones de liquidez para convertirnos a nosotros en liquidez. Y esto a muy, muy grosso modo, a muy, muy largo plazo, lo que quiero que se lleven el día de hoy es aprender a identificar dónde está la liquidez del mercado y hacia dónde el mercado se dirige. Si tú lo ves de esta forma, si tú lo ves de esta forma, te puedes dar cuenta cómo el precio va subiendo de una forma desesperada para poder tomar esta liquidez que está por acá, que es una liquidez interna. Date cuenta que aunque nosotros estamos en diario, esto es una liquidez interna, porque la liquidez mayor está en dónde? En el máximo fractal. ¿Y dónde está nuestro máximo fractal? Este señor que está acá, ¿sí? Entonces ya nosotros sabemos que todas estas zonas que están acá van a ser simplemente inducciones que nos van a permitir a nosotros, si sabemos operarlos, sumarnos en el movimiento para nosotros poder alcanzar estos máximos que el precio va a ir a buscar, ¿sí? Bastante fácil, bastante sencillo, no es nada complejo, no les estoy explicando nada del otro mundo, estamos utilizando conceptos básicos, no estamos usando muchos conceptos, porque al final la liquidez es la misma, liquidez interna, liquidez externa, ya nosotros vamos a identificar una toma de liquidez por la parte baja en un rango bajista para nosotros saber que estamos frente a un cambio de dirección. Ya sabemos que los puntos o las zonas que anteriormente identificábamos como ofertas son simplemente retails o son puntos trampa para incitarnos a nosotros a vender. Son liquidez interna, ¿sí? Es liquidez interna que simplemente nos van a generar a nosotros una reacción. ¿Sí, chicos? Esto es todo lo que les quería explicar el día de hoy. Sé que esto les va a servir de mucho. También les va a ayudar a operar al momento de ustedes abrir sus posiciones, porque ya ustedes saben que en zonas como esta no son zonas para buscar compras. Y si ustedes suman o complementan esto con lo que yo les expliqué la clase pasada, ¿sí? Que es la acción del precio ineficiente y la acción del precio eficiente, ustedes créanme que van a poder tomar muy, muy buenas posiciones en el mercado, ¿sí? Del mismo modo, esto les sirve a ustedes para analizar en cualquier temporalidad. Si nosotros nos vamos por lo menos a H4, nosotros pudiéramos identificar los máximos fractales en este caso, ¿no? Y podemos saber dónde está la liquidez interna y dónde está la liquidez externa. Todo en base a nuestro rango operable, ¿sí, chicos? Hemos finalizado la clase de hoy. Al finalizar les voy a dar tiempo para que ustedes puedan hacer sus preguntas, ¿sí? Y será hasta la próxima oportunidad, muchachos. Gracias, chao, chao.